Muerto Cuitláhuac, los mexicanos proclamaron Tlatoani a Cuauhtemotzin, hijo del emperador Ahuizotl. Fue un príncipe grande, y si la magnanimidad se puede mostrar en el exceso de la humillación, este mostró toda la suya luego que Cortés lo tuvo prisionero. «Quítame la vida», le dijo cuando se le presentó tomándole la daga que ceñía en la cintura. «Quítamela, ya que no he tenido la dicha de morir por mi patria. Solo te encargo que cuides del buen trato de mi esposa». Cortés lo hizo atormentar para averiguar dónde tenía oculto el tesoro de Axayácatl, aplicándole fuego a los pies. Pero jamás pudo averiguar este secreto. Lo mantuvo preso y cuando emprendió su expedición a Honduras, lo hizo ahorcar de un árbol junto con otros señores principales de México, Texcoco y Tacuba, imputándoles una conspiración, pues deseaba deshacerse de ellos. La corte de España aprobó tan horrendos crímenes. De ese modo, autorizó y canonizó el regicidio. Así describe Fray Manuel de la Vega la captura y muerte del Tlatoani Cuauhtémoc, el último guerrero mexica, en un manuscrito del siglo XVIII dirigido al virrey Revillagigedo. En La suave patria de Ramón López Velarde, que es un poema que fue muy importante en la construcción de la identidad mexicana y de la lírica mexicana, hay dos versos que definen a Cuauhtémoc, que dicen así: joven abuelo, permíteme loarte, único héroe a la altura del arte. Y esta es la idea de Cuauhtémoc que se transmite en la historiografía nacionalista mexicana durante el siglo XIX, el 20 y lo que llevamos del 21. Es como la piedra fundadora del nacionalismo mexicano. Es la idea de la gran resistencia, ¿sí? Y de cómo de la resistencia surge en buena medida la nación. Y también para muchos es la idea de la derrota, y con la derrota del trauma original del mexicano. Y eso lo vuelve problemático para mí y para quienes combatimos la idea de esa historiografía tradicional, ¿no? Primero, porque concentra México entero en una sola ciudad, México-Tenochtitlan. Se habla de la caída de México-Tenochtitlan como si fuera la conquista de México, cuando fue un proceso que nunca se terminó. O sea, cuando México se proclama Estado independiente en 1821, había vastísimos territorios del actual México que nunca se habían sometido a la corona española y que seguían en guerra contra la corona española. Pero nos construyeron la idea de que México-Tenochtitlan es la raíz nuestra, de todos los mexicanos, y por lo tanto la de que Cuauhtémoc es el gran héroe. Porque además se construye Cuauhtémoc en contrapartida con Moctezuma. Se miente con base en Cortés, que lo inventa, que Moctezuma le entrega la soberanía, la ciudad, a Cortés con base en una supuesta profecía del regreso de Quetzalcóatl, que no existe prácticamente en las primeras fuentes. Se va construyendo después para justificar este invento de Moctezuma como el pusilánime, el débil, incluso el traidor, frente a Cuauhtémoc como el héroe de la resistencia. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo entender a todos aquellos pueblos cuyos dirigentes, cuyas élites decidieron combatir a México-Tenochtitlan? ¿Cómo acomodamos a los tlaxcaltecas, los huejotzinga, los cholulteca, los otomís, los totonacos que se sumaron a la hueste de Cortés? Entonces, esa es la idea de Cuauhtémoc, hay que discutirla porque es muy contradictoria. Cuauhtémoc fue hijo de Ahuizotl, octavo tlatoani de Tenochtitlan y de Tillacapatzin, hija del cuarto tlatoani de Tlatelolco.
siendo muy pequeño, no sabemos a qué edad debió ser, más o menos quizás 5 o 6 años, su padre, el Tlatoani Ahuizotl, murió. Entonces, necesariamente, toda su educación y el cuidado familiar debió de recaer en su familia y su familia de origen tlatelolca. Esto es muy importante decir. Como tal, pues evidentemente fue a los colegios privilegiados de esa época, los conocidos como Calmecac, en donde tenían conocimientos especiales, conocimientos canónicos de la astronomía, de la escritura, de los códices, del sistema de escritura de los nahuas, seguramente de cantos, de los oficios religiosos, y en ese contexto es que se educó. Por supuesto que a esto se agrega la formación que podríamos llamarle militar. Entonces sabemos que para su juventud debe haber sido un joven fuerte, muy bien educado, con aspiraciones seguramente políticas, y que poco a poco fueron perfilándose en el momento en el que arribaron los españoles. Él fue Tlacatecatl, es decir, fue un título militar y nobiliario que le dieron previo a todas las campañas. Participó también en algunas campañas militares en tiempos de Moctezuma, teniendo una importante actividad bélica, por ejemplo, en campañas que se dieron hacia Oaxaca, ¿no? También participó en algunas ceremonias relevantes del Fuego Nuevo. Entonces, digo, son informaciones aisladas porque tiene el protagonismo, pero prácticamente a partir de cuando muere Cuitláhuac y es ya nombrado Tlatoani de Tenochtitlan. Para esta historia solo tenemos dos tipos de fuentes. Los propios españoles, lo que escriben los propios españoles al contacto ya con los mesoamericanos y sobre todo mucho después como Bernal Díaz, y las fuentes de tradición indígena, es decir, aquellos ancianos que hablaron con Fray Diego Durán, con Fray Bernardino de Sahagún, con Fray Toribio de Benavente, o la tradición que recogen décadas después personajes como Alvarado Tezosomoc, Chimalpain o Muñoz Camargo. Ni una sola fuente indígena de alguien que haya conocido a Cuauhtémoc nos ha llegado o nos llegó. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de Cuauhtémoc? Sabemos que era hijo de Ahuizotl, el Tlatoani mexica, que entre las mujeres que tuvo una mujer que era de estirpe tlatelolca, hija de Moquihuix. Esta mujer, tlatelolca, pues le da linaje que después lo lleva a ser Tlatoani, ¿no? En el contexto de la conquista española. Sabemos que al ser hijo de Ahuizotl, tuvo que haber nacido a finales del siglo XV, entre 1497, quizá los primeros años del siglo XVI, 1501, 1502. Sabemos que participó en algunas campañas militares de conquista de la Triple Alianza, pero algo muy, muy importante, su formación, la formación de Cuauhtémoc como un miembro de la clase privilegiada, pues eso nos permite reconstruir más o menos cómo debió haber sido su infancia, cómo fue su adolescencia. Cuando se conocen Moctezuma y Cortés, él quizá estuviera presente, ¿no? Entonces, bueno, él fue quizá uno de los cuantos, quizá no gobernantes en el momento, pero sí de los personajes de la nobleza que estaban en contra de que accedieran al poder, o en este caso a la ciudad, los hispanoindígenas, ¿no? Y bueno, pues tenía toda una formación muy importante, ¿no? Para este momento estamos hablando que tendría 25, 26 años de edad, según narran las fuentes sobre el tema. Creemos que se sumó a la parcialidad de Cuitláhuac, en el sentido que fueron reticentes a la bienvenida para con los españoles. ¿Por qué lo creemos? Bueno, hay que recordar que Tlatelolco, donde residía Cuauhtémoc, había sido conquistada por los propios tenochcas años antes. Y entonces había cierta rivalidad entre Tlatelolco y Tenochtitlan, y evidentemente muchas de las tomas de decisiones de los mexicas tenochcas pues eran vistas con reserva por los mexicas tlatelolcas. Seguramente esta, la de cómo recibir a los españoles, fue una de las disyuntivas más grandes y que separó a los mexicas tenochcas de los mexicas tlatelolcas en los primeros años de la guerra de la invasión. Cuauhtémoc lo que va a hacer es defender la ciudad, pero incluso desde antes de que llegaran los españoles propiamente a la ciudad, va defendiendo la cuenca de México precisamente para evitar
que los hispanoindígenas, las tropas hispanoindígenas, pudieran ingresar directamente hasta Tenochtitlan y Tlatelolco. Cortés había desembarcado con sus hombres en Veracruz en abril de 1519. Venía sin permiso del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, y se enfrentó con un numeroso conglomerado de señoríos que formaban parte del imperio mexica. Combatió contra muchos de ellos y logró alianzas muy importantes. Entendió que debía apoderarse de Tenochtitlan y llegó a aquella ciudad en noviembre de ese mismo año de 1519. A su arribo, los mexicas los recibieron en forma sosegada. Pero 6 meses después, se iba a desatar la guerra. Sabemos que la guerra inicia con una traición. La traición cometida en mayo de 1520, con la matanza del Meztoxcatl, cuando Pedro de Alvarado, en ausencia de Cortés, que había salido a Veracruz, asesina en masa a los sacerdotes y líderes guerreros de Tenochtitlan, aprovechando una fiesta en honor de Huitzilopochtli. Y es a partir de ahí que empieza la guerra. Durante esa matanza, Alvarado hace presa, aprisiona a la élite militar de la Triple Alianza. No solo a los de Tenochtitlan, también a los de Tlacopan, a los de Texcoco, a los de Tlatelolco, a señores xochimilcas, y de alguna manera los descabeza. La venganza de los mexicas no se hizo esperar. Pero inicia una rebelión que no sabemos quién dirige, quién organiza, si es popular, espontánea, porque no tenemos fuentes indígenas directas, ni una sola. Y al parecer, cuando regresa Cortés, Moctezuma lo convence de que libere a Cuitláhuac. Hasta ese momento, esta rebelión contra los españoles, algunos sugieren que la encabeza Cuauhtémoc. Liberado Cuitláhuac, la encabeza Cuitláhuac, y es Cuitláhuac quien ordena un cerco que va aniquilando poco a poco los españoles, los orilla a huir, los hace huir por donde Cuitláhuac había decidido que huyeran. Ahí casi los exterminan en la llamada Noche de la Huida, o Noche Triste, o Noche de la Victoria. Los españoles salen, huyen, pero solo planean prepararse para regresar. Se refugian en Tlaxcala, donde se da un debate muy potente entre los partidarios de los españoles y los que querían romper con los españoles y aliarse con Cuitláhuac. Cuitláhuac le ofrece una alianza a Tlaxcala. Y entonces viene una pausa. Y es que se desata una epidemia de viruela, mal que trajeron los españoles y que abatió brutalmente toda Mesoamérica. Después, la guerra se retomó y con mayor ímpetu. Y luego reinicia la guerra. Y lo que va haciendo Cortés, por consejo de los tlaxcaltecas, es ir cortando las alianzas fundamentales de Tenochtitlan. ¿Sí? Primero todos los aliados de Tenochtitlan en el Valle de Puebla-Tlaxcala, luego en el Valle de Cuernavaca, y finalmente regresar a la Cuenca de México y atacar no Tenochtitlan directamente, sino a los aliados fundamentales de Tenochtitlan: Texcoco, Chalco, Xochimilco, y así ir amputando a Tenochtitlan. ¿Qué hace Cuauhtémoc? En este lapso, digámoslo en términos europeos, ha ascendido al trono por la muerte de Cuitláhuac durante la epidemia de viruela. Y Cuauhtémoc, como último Tlacatecutli, dirige la resistencia. Primero, unifica la voluntad de resistir. Elimina a aquellos que querían rendirse o aceptar la alianza con los españoles. Y luego trata de combatir en aquellos lugares a donde los enemigos de Tenochtitlan están cortándole las alianzas. Sí, pues básicamente él traía toda la ideología militarista mexica, por lo tanto era sumamente belicoso. De hecho, fue uno de los motivos por los que sube al trono, al poder de Tenochtitlan, porque precisamente tenía toda esta ideología que evita que se rinda ante los hispanos. Combate en el Valle de Cuernavaca, combate en Xochimilco, pero poco a poco va perdiendo todo este gran espacio de aliados hasta que finalmente quedan cercados en Tenochtitlan.
y ahí una vez más dirige la batalla, que dura 70 días. En total son 70 días de sitio, y en estos 70 días hay por lo menos 4 o 5 victorias importantes de los mexica. ¿Sí? Cortés, a quien ven como un genio militar, perdió más de las 2/3 partes de los hombres a cuyo mando estuvo eso, y perdió 14 batallas durante todo este periodo, ¿no? Hasta que finalmente, por hambre, se rinden los últimos defensores de Tlatelolco. Ya era cuestión de tiempo la debacle de los mexicas, que ya estaban incluso refugiados no en Tenochtitlan, sino en Tlatelolco. Cuauhtémoc los había llevado a Tlatelolco porque fue un año de asedio y de lucha permanente. Cuando Cortés pone la estrategia de limitar el abasto de agua potable y de alimentos a la isla de México Tenochtitlan y México Tlatelolco, sabía que era cuestión de tiempo, que había mucha gente muriendo, que los propios soldados españoles ya estaban cansados, los aliados también, y querían acabar con esto. Hay algunos episodios de guerra en donde incluso mueren niños, mueren ancianos, mueren mujeres, y parece que Cortés considera que no es necesario llegar a esto. Busca a Cuauhtémoc por medio de algunos emisarios para tratar de negociar una paz, pero Cuauhtémoc, pues, digamos, en su visión del mundo tiene que seguir con la lucha, tiene que llegar hasta la muerte, ¿no?, para evitar esta debacle cultural que en cierto modo la había calculado él mismo, ¿no? Cuauhtémoc intenta huir para dirigir la resistencia desde fuera de la ciudad, pero es capturado, y en ese momento, al ser capturado Cuauhtémoc, se rinden los últimos mexicas. Evidentemente los textos españoles pues dicen que ellos lo capturaron. El propio Cortés, Bernal Díaz del Castillo, y también aluden a que fue Holguín, García Holguín, un soldado español, el que vio que Cuauhtémoc salía de la isla, de la parte de Tlatelolco, que iba escapando, y ellos ya tenían los bergantines, y que lo vio, lo reconoció y apretó el paso con su bergantín y lo alcanzó y lo tomó preso. Eso dicen las fuentes españolas, mientras que los textos indígenas, por ejemplo el Códice Florentino o los cantares mexicanos, dan otro panorama. Parece ser que Cuauhtémoc intenta todo tipo de recursos, incluyendo los sagrados y religiosos. Visten a un guerrero con los atuendos de su padre Ahuizotl, y le dan las armas de Huitzilopochtli. El Xucoatl y Mamalhuastli sí tiene algunos pasajes de triunfo, este personaje, este soldado, Quetzaltecólotl, pero poco a poco pues también fue cayendo. Y entonces Cuauhtémoc consulta con su consejo, con la gente más cercana a él, y llegan a la conclusión de que ya no hay mucho que hacer. Y es cuando parece ser que entonces él mismo se va a entregar a Cortés. Cuando, lo que dicen algunas fuentes, cuando iba escapando en el lago, pues parece ser que la canoa iba muy decorada, como que se notaba que era el gobernante, y entonces fue un motivo por el cual Holguín lo identifica, ¿no? Podría haber sido uno de sus errores, pero en general puedo decir que Cuauhtémoc hizo todo lo posible y todo lo que tenía en sus manos para poder defender la ciudad. Todas las fuentes españolas, porque ahí sí no hay otras, dicen que sí ocurrió este legendario evento en el que le dice a Cortés: he hecho, señor Malinche, todo lo posible por defender mi ciudad, ya no puedo más, toma ese puñal que llevas en el cinto y mátame. Y Cortés le contesta diciendo que no, que él no mataría a un hombre que había hecho algo tan esforzado, ¿no? El hecho es que queda preso. Y en un principio hay una especie de cogobierno indígena en el cual participa Cuauhtémoc. De hecho, durante décadas, incluso siglos, los barrios, los 4 barrios que habían sido las partes integrantes de México Tenochtitlan, así como Tlatelolco, tienen de alguna manera cogobierno indígena que se va diluyendo y que es la manera en que el poder español tiene para controlar los barrios, Cuepopan, Chacualco, y Cuauhtémoc tiene participación en ello, hasta que Cortés empieza a sospechar del poder de Cuauhtémoc, de que este poder que va teniendo lo lleve a iniciar una rebelión en contra del muy precario, muy epidérmico poder español, y entonces pasa de tener poder a convertirse en preso, y en esas condiciones cuando se da la famosa quema de los pies.
pues ya tiempo después de la tortura, evidentemente Cuauhtémoc ya no puede caminar, pero forma parte de esta expedición a las Cibueras de parte de Cortés y su gente. O sea, pasan más o menos 4 años y es ahí donde deciden matarlo, porque empieza un rumor de que va a haber una especie de rebelión y lo ahorcan. Cortés supo leer muy bien el momento político y se dio cuenta del, vamos a decir, del arraigo que Cuauhtémoc tenía en su pueblo. Y que aunque ellos habían ya, los mexicas ya habían capitulado, que había todavía un riesgo de alguna nueva rebelión, ¿no? Y cuando él decide llevárselo, pues un poco era para tener control de que no corrieran el riesgo de una sublevación. Además, ellos vivían en sublevaciones, ¿no? Él se había sublevado contra Diego Velázquez en Cuba, después Pánfilo Narváez, y ahora viajaba a las Cibueras precisamente para combatir o sofocar una rebelión, una nueva rebelión de otro de sus subalternos. Entonces lleva a Cuauhtémoc consigo y estando ya lejos de aquí es cuando toma la decisión de ejecutarlo, ¿no? En Acalan, en donde ahora conocemos Ipsancanam como el Tigre, en Campeche, al margen del río de la Candelaria, y creo que eso ya está convenido que así fue. Todo esto genera una visión heroica del personaje que se va a trasladar al siglo XIX entre los historiadores que van a buscar una ideología para sustentar la nueva república, y entonces toman a Cuauhtémoc como un héroe precisamente por las características de la tortura. Entonces todo esto le da un carácter de nobleza, ¿no? Al defender la ciudad, el hecho de haber sido aniquilado, muerto, asesinado, y además sin un sustento claro. Yo creo que la importancia de Cuauhtémoc reside en la nueva lectura que queremos hacer de nuestro pasado. Cada generación va construyendo una nueva versión de su pasado, una nueva versión de la historia. Y es una necesidad social. ¿Por qué? Porque esa explicación que nos damos en cada momento, en cada presente, nos ayuda a entender cómo fuimos y por qué llegamos a ser como ahora somos. La cultura mexica siempre ha sido un símbolo del máximo parangón de la cultura mesoamericana, ¿no? También un poco basado en aspectos de centralismo, ¿no? Es decir, vemos a la cultura mexica como, por un lado, precisamente la cultura que defiende ideológicamente a lo prehispánico, de los hispanos, de la presencia española. Y dentro de este contexto de la cultura mexica como la más emblemática de México, claramente Cuauhtémoc es su principal exponente. Entonces, cuando digo que quizás es complicado hacer a Cuauhtémoc la gran figura porque esto apoya la idea de la centralidad única de México Tenochtitlan sobre la enorme diversidad de Mesoamérica y de Aridoamérica, también es cierto que son los indígenas los que lo han convertido en símbolo y héroe junto con otros personajes, ¿no? Como Zapata. Tiene ese valor, ser el símbolo, uno de los símbolos centrales de los 500 años de resistencia, como decimos, campesina, indígena, negra y popular. Y ese valor es innegable, ¿no? Y también tiene sustento en los hechos del personaje. Entonces yo sí me quedo con Cuauhtémoc. Más allá de que combato como historiador esto a lo que llamo el aztecocentrismo y de que quiero señalar, resaltar la pluralidad, la diversidad de México y de que la caída de México Tenochtitlan no implicó la caída de las demás culturas, civilizaciones, ciudades, naciones, algunas de las cuales nunca se sometieron, algunas de las cuales nunca dejaron de rebelarse contra el poder colonial español. A pesar de eso, creo que sí, hay que quedarse con la figura de Cuauhtémoc como una de esas figuras simbólicas de nuestra identidad, de nuestro orgullo fincado en la resistencia. Se calcula que Cuauhtémoc fue asesinado entre sus 19 y 26 años. Después, no se supo qué fue de los restos del águila que desciende. En 1949, la historiadora Eulalia Guzmán aseguró que los había encontrado en Ixcateopan, Guerrero, donde a la fecha se venera por cientos de personas. Pero en 1952, el gobierno mexicano declaró que el hallazgo no tenía sustento científico.
La polémica sigue y los moradores de Ixcateopan están a la espera de que su autenticidad sea ratificada. Más allá de los distintos puntos de vista sobre el último gobernante de Tenochtitlan, hoy en día todo el país sigue recordándolo como símbolo de valentía y resistencia con distintos monumentos, colocando su nombre en avenidas, alcaldías, municipios, localidades, ciudades e incluso estaciones del metro capitalino. Y su efigie ha aparecido en numerosos billetes y monedas mexicanas. El poeta Carlos Pellicer escribió para Cuauhtémoc: Oh Señor, oh gran Rey, Tlacatecutli, oh solemne y trágico jefe de hombres, oh dulce y feroz Cuauhtémoc, tu vida es la flecha más alta que ha herido los ojos del sol y ha seguido volando en el cielo. Pero en el cráter de mi corazón hierve la fe que salvará a tus pueblos.